Bien, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes con todos nuevamente. Por ahí he podido recibir algunos trabajos, les agradezco en realidad haberlos podido enviar para poder revisar algunos. Algunos han puesto de hecho más cosas incluso de las que podría, o de las que yo encontré en su momento, recuerdo alguna vez. De hecho, han sido muy buenos trabajos, ¿ya? De hecho, y vamos a continuar con ese Excel porque si habrán podido ver, ese Excel no es solamente encontrar los aspectos y los impactos ambientales, sino que también es establecer medidas de control para esos aspectos e impactos ambientales que hemos encontrado. Entonces, habíamos visto la vez pasada, el día miércoles, habíamos revisado un poco ya este gráfico, ¿no? De que hay una situación cero, ¿cierto? De que es la situación en la cual una organización, una empresa, o podríamos llamar una entidad que podría ser pública como privada, decide planificar la construcción, la implementación de algún proyecto, ¿no? Y que para ello, para ello, tiene que hacer una evaluación ambiental previa, ¿verdad? Y para esa evaluación ambiental previa, evalúa las condiciones del lugar, evalúa las condiciones del sitio y sobre eso se determina que hay una situación cero. Que esta situación cero viene a ser nada más y nada menos que en la situación o momento exacto en el cual se encuentra el entorno, el ambiente, el área de influencia directa en relación a a lo que podría llegar a suceder o a lo que podría llegar a convertirse el, el espacio, el ambiente, una vez implementado el proyecto, ¿no? Por eso que tenemos una situación cero y después de la situación cero ya tenemos el proyecto propiamente dicho, y sobre eso, sobre ese proyecto, al momento de hacer la evaluación, encontramos impactos, ¿verdad? Este impacto le hemos dicho que le vamos a llamar impacto potencial. ¿De acuerdo? Sobre este impacto le vamos a llamar impacto potencial. eh, y en función a esto, la autoridad determina la categoría ambiental del proyecto. ¿Sí? En función a este impacto potencial es que la entidad estatal eh, que va a evaluar el instrumento ambiental determina la categoría ambiental del proyecto. ¿Sí? Y sobre esos impactos generados, yo voy a determinar medidas de control o medidas de mitigación. Y esas medidas de mitigación nos va a arrojar finalmente un impacto residual. Y sobre ese impacto residual es sobre el cual yo voy a determinar ya la viabilidad, en este caso, del proyecto. ¿De acuerdo? Ahí ya determino la viabilidad del proyecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a revisar de los instrumentos ambientales? ¿Qué es lo que la entidad va a revisar de los instrumentos ambientales? Uno, que se presenta correctamente la solicitud de evaluación de estudio ambiental, ¿no? Es lo primero, que se haya cumplido con la carta, con el modelo, todo lo que implique la forma de presentación, verifica que se haya hecho de forma correcta. Bien. Después, ¿qué es lo que revisa? Que el estudio ambiental ha sido desarrollado de conformidad con los términos de referencia aprobados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No es solamente, no es solamente decir, ya voy a hacer un estudio ambiental y lo voy a hacer como yo quiera. Ya ahí veo cómo lo presento, qué es lo que va a incluir. No, no es tan sencillo como eso. Yo tengo que tomar en cuenta
yo debo tomar en cuenta los términos de referencia que puedan existir según el instrumento ambiental. Tenemos días, tenemos IAS. Entonces, según lo que corresponda, yo debo haber hecho mi instrumento ambiental acorde a las normativas que corresponden, ¿sí? Cada normativa me dice cómo debo manejar, cómo debo hacer, y yo tengo que haber hecho el estudio ambiental de esa manera. ¿Qué más se ha cumplido con los mecanismos de participación ciudadana aprobado por la etapa de antes de la evaluación? ¿Esto qué quiere decir? Que antes de evaluar algo, yo tengo que haber establecido mis mecanismos de participación ciudadana y los debo de haber ejecutado. O sea, no es solamente decir, ah, ya voy a hacer esto. No, tengo que haberlos ejecutado ya. Mientras evalúa, voy a hacer mis mecanismos de participación ciudadana. Mientras que van evaluando. No, ya tiene que estar, ya se debe haber cumplido con estos mecanismos. Ya se deben haber ejecutado. Bien, ¿qué más? Si es que han cumplido con los mecanismos de participación ciudadana aprobados, ya eso ya está. Las opiniones técnicas. ¿Qué es lo que se van a revisar las opiniones técnicas? Tenemos, como habíamos dicho, opiniones técnicas vinculantes y otras que son las no vinculantes. Correspondiente a las opiniones técnicas vinculantes tenemos al CERNAM. ¿Y qué es lo que busca el CERNAM? Que el proyecto se realizará en un área natural protegida que sea parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales. Eso es lo primero que van a ver. Lo que están realizando es parte de un área natural protegida, sí, no, eso es lo que se va a revisar. ¿Qué más se va a revisar? Su zona de amortiguamiento, claro, efectivamente. Tiene que verificarse su zona de amortiguamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque las zonas de amortiguamiento, si es que las afectamos, es la zona hasta donde sabemos que las especies pueden llegar y de repente no encontrar una afectación. Y son cuidado para un área más específica donde hay un cuidado mucho mayor y donde en caso de entrar el riesgo también es mucho mayor. Entonces tenemos que evitar tener esos espacios. Se deben evitar en la medida de lo posible tener o invadir, digamos, esos espacios. Y las áreas de conservación regional. ¿Dónde encontramos esto? El artículo 28 de la ley 26834. Podemos encontrar esto de acá que estamos mencionando. Bien. Que es la ley de las áreas naturales protegidas justamente. Y el decreto supremo 004/2010 del MINAM y el decreto supremo 003/2011 del MINAM. Bien. ¿Qué otra opinión técnica vinculante existe? Ah, perfecto. La otra opinión técnica vinculante existente es la del ANE, ¿sí? El ANE es la otra opinión técnica vinculante, que es una de las más complejas muchas veces de poder resolver, porque es la que también te suele dar más, eh, la que te suele dar más, más observaciones, la que puede observar un poco más. Entonces, ANA es una entidad muy importante respecto a la parte de la opinión técnica vinculante, ¿no? Y obviamente revisa, corrige, observa si es que el proyecto representa impactos ambientales potenciales relacionados con los recursos hídricos, ¿sí? Si está relacionado con el recurso hídrico, definitivamente que el ANA lo va a observar de todas maneras, ¿bien? ¿Qué otras opiniones técnicas podemos llegar a tener? Tenemos, por ejemplo, de leyes especiales como de cultura, ¿sí? Que dice proyecto o algunos de sus componentes se ubican en una reserva indígena o cuando la reserva indígena se ubica en un recurso natural cuya explotación es considerada de necesidad pública.
¿A qué se referirá esto de necesidad pública? A ver, ¿a qué se referirá esto de necesidad pública? ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerlos en el chat. Recuerden, hay que participar. Cuando dice que, que cuando en la reserva indígena dice se ubica un recurso natural cuya explotación es considerada de necesidad pública. ¿A qué se refiere de con necesidad pública? A ver, alguien en el chat, ¿a qué se refiere con que es de necesidad pública el recurso? Ya, a ver, cuando se refiere a necesidad pública, se refiere a que este recurso natural es necesario para la existencia, para la subsistencia de este pueblo indígena en este caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como organización realizo mi proyecto en ese lugar, ¿ya? Y hay, no sé, una laguna, un lago, y yo contamino ese lago, ¿de dónde va a sacar agua la comunidad, la población indígena? ¿Dónde va a sacar? No tiene de dónde. O sea, como no tiene de dónde, ¿ya? Este es un recurso natural de necesidad pública. ¿Por qué? Porque públicamente hay alguien que necesita o parte de la sociedad necesitan que exista esa laguna. Por ello es que no se puede tocar, digamos, ¿no? Luego, el IPEN, cuando el proyecto tiene por objeto la extracción de uranio y otros minerales característicos de tipo radioactivo, ¿sí? También tenemos, ya, esas son las principales opiniones técnicas, ¿ya? Ahora, hay otras opiniones técnicas, como les dije la vez pasada, como Serfor, también está, o Sinermin, por ejemplo, si es un tema de hidrocarburos, este, el Cenami también podría dar alguna opinión si es que es necesaria. Entonces, hay varias entidades ya que podrían dar opinión técnica en caso de necesitarla por algún tipo de proyecto, ¿no? Mucho va a depender, obviamente, de la ubicación del proyecto, ¿no? Muchísimo va a depender la ubicación del proyecto. Y en función a eso, dirán, ok, necesitamos la opinión técnica de X, de Y, de Z. Entonces, es un tema que se va viendo en función a cómo se va evaluando el instrumento ambiental. Bien, entonces seguimos con la pregunta de qué es lo que se va a revisar, para entender un poco qué es lo que tenemos que presentar. Va a haber una revisión general, ¿no? Como por ejemplo, en base al resumen ejecutivo se realiza una revisión general del estudio. Todos los estudios ambientales, si es que se han dado cuenta, si han tenido la oportunidad de ver algún estudio ambiental, habrán visto que todos los estudios ambientales, todos tienen un resumen ejecutivo, ¿sí? Y este resumen en ejecutivo es el resumen de absolutamente todo el instrumento ambiental. Todo lo que se ha escrito, se ha descrito, se ha dicho, ¿no? Dentro del instrumento ambiental está en este resumen ejecutivo, ¿ya? Todo está en el resumen ejecutivo. Entonces, al revisar el resumen ejecutivo, se puede tener una revisión rápida del instrumento ambiental, saber de qué trata, de qué consta, para qué sirve, qué permisos se han realizado, eh, entre otras características que podríamos encontrar en un resumen ejecutivo. ¿Sí? Entonces,
¿Qué vamos a encontrar en este resumen ejecutivo? Bueno, vamos a encontrar el marco legal que sustenta el estudio de impacto ambiental en primer lugar, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar es el marco legal que sustenta el por qué estoy haciendo un estudio de impacto ambiental. Que no sea que lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, no. Tiene una razón de ser el por qué realizamos el estudio de impacto ambiental. Y eso es lo que sustenta mediante el marco legal. Leo, ¿qué más es lo que va a proseguir? Una breve descripción del proyecto, su inversión total y cronograma de ejecución, adjuntando el plano de ubicación. ¿Ya? Ahora se dirá, ¿por qué necesito saber la inversión total? Porque la inversión total sirve de alguna u otra manera para decir, oye, las medidas que quieren implementar, pucha, no sé, quieren poner tachitos de residuos sólidos, cuando amerita hacer más cosas, ¿no? Cuando amerita de repente implementar un almacén de residuos sólidos, ¿no? Porque la empresa dice, no, es que no tengo dinero, no tengo presupuesto para hacerlo. Entonces, al tener el ingreso, ¿no? Es como la señora podría decir, ok, entonces OFI puede decir, ok, em, sí, efectivamente, no es una empresa, no es una empresa pequeña, hay que adecuarse un poco a la norma, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que Este, mm, por eso es que es importante ese dato también. Dirán, ¿y el cronograma de ejecución? Porque el cronograma de ejecución sirve para que, como es un instrumento preventivo, hay un plan de manejo durante la etapa de construcción. Y esa etapa de construcción, obviamente, ¿no? Tiene que hacerse antes, al hacerse antes y tener un periodo de culminación. ¿Ya? Se necesita verificar el plan de construcción, digamos, de ejecución de la obra, vaya acorde con el plan de manejo ambiental para esta actividad, ¿sí? O sea, si es que si es que yo de repente tengo un cronograma de trabajo de 3 años, ¿no? Pero mi plan de manejo solamente es a 2 años. Entonces el evaluador va a decir, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué tiene un plan de ejecución de construcción de 3 años y el plan de manejo de construcción es de dos? Debería ser del mismo tiempo. Y entonces es necesario eso de ahí. ¿Qué va? Muy bien. Delimitación del área de influencia ambiental directa e indirecta. Este es un punto crítico, ¿no? Hay que saber determinar el área de influencia directa. Normalmente la directa es o bien todo el área propiamente del perímetro de la organización, o de repente las ciudades más cercanas que pueda encontrar esto, de las cuales sabe que una, aunque sea un problema que hubiese, porque muchos estudios inclusive de impacto ambiental, sus problemas tienen que ver con el área de influencia. Por ejemplo, estoy seguro que todos aquí han escuchado del proyecto Conga, pero todos han escuchado de Conga, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir de qué trata el proyecto Conga? Nadie, ¿de qué trata el proyecto Conga? ¿De qué trataba? Bien. Sí, efectivamente, Heidi. El proyecto Conga está relacionado a la minería en el departamento de Ancash, ¿ya?
El problema principal es de que debajo de una laguna había oro y pues la minera tenía que extraer toda esa agua para poder explotar debajo de esa laguna, ¿ya? Em, y en un momento de todas las conversaciones, digamos, dentro del proyecto Conga, el, se presenta, se presenta un problema que venía a ser no, no tanto en la explotación en sí de la laguna, ¿no? Como todos, o la gran mayoría de repente de personas han asumido, han creído, han considerado que el mayor problema es la explotación de la laguna. Y dicen, no, ¿cómo va a explotar la laguna también? Pues no, la gente de ahí tiene toda la razón de enojarse y pues no querer hacerlo, ¿verdad? Tienen toda la razón del mundo. Pero el problema principal de Conga no estaba referido a la posible contaminación que podría haber, no, no estaba referido a eso, sino que el verdadero problema de Conga fue que los proyectos mineros usualmente tienen que hacer una contratación de personal propio de la zona, ¿ya? Bueno, de por sí, toda empresa cuando está dentro de una zona, normalmente contrata personal o sea, contrata personal propio de la zona. ¿Y por qué lo hace? Por costos, obviamente, disminuye costos, este, disminuye también la probabilidad del cambio de lugar, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo soy de Trujillo, pucha, pero la mina está en, no sé, en Tacna, y para irme hasta allá es demasiado lejos, pero alguien que vive en Tacna, que viva de repente más al sur, por Moquegua o Arequipa, diga, bueno, a mí me queda cerca, por lo tanto, yo sí puedo postular ahí, quedarme ahí, y todo eso, ¿no? Entonces, lo normal es que una empresa contrate personal propio de la zona. Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, Conga o el proyecto dijo, ok, voy a contratar gente de la zona. En la zona hay personas que puedan laborar disponibles, supongamos, estoy dando un dato, hay 1.000 personas, ¿sí? Pero yo por el proyecto no necesito 1.000, necesito 2.000 personas. Entonces, por criterio, por lógica, ¿no? Lo que yo tendría que hacer es que, entonces voy a contratar a la gente del área siguiente, ¿verdad? Digamos, del área más cercana siguiente. ¿Y a qué me refiero al área más cercana siguiente? Ya que puede haber un pueblo de repente a 5 kilómetros y otro pueblo a 5,5 kilómetros. Entonces, al que debo priorizar, ¿cuál va a ser? Al que está a 5 kilómetros, ¿sí? Porque es mi área más cercana, ¿de acuerdo? Entonces, igual, entonces, ¿qué pasó? Que como dijo, ok, voy a contratar a los de acá, ¿no? Y posteriormente, ya, si es que aún me quedan cupos, contrataré a los demás. Entonces, así es que dividió los cupos, digamos, de trabajo, ¿no? Dijo, ok, para la gente propia de Conga son 1.000, para la gente de la pueblo X son 400, para la gente del pueblo Y 300, para la gente del pueblo A 200, y para la gente del pueblo Z voy a hacer, voy a hacer 50 nada más. ¿De acuerdo? De la Z y de la W voy a hacer 50 de cada uno. Entonces, ¿qué pasó? A Z y W le dijeron, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo también quiero tener así 400, 300 personas. Es más, yo soy un pueblo más grande que Conga. Yo debería darte más gente que lo que te da Conga. ¿De acuerdo? Ese fue el problema. Pero la minera dijo, oye, eso no puede ser posible. Ya no puede ser posible eso porque yo tengo que dar prioridad a la gente propia de acá del pueblo.
Yo no puedo darle prioridad a gente que esté más alejada. Mi prioridad es la gente del pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bien, la gente que estuvo alejada dijo, ah, no me vas a dar trabajo, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que pues voy a irme a vivir al lado de la laguna. Entonces voy, me centro en la laguna y digo que siempre he vivido acá y que por lo tanto, como siempre he vivido ahí, ahora tú no me puedes sacar de mi terreno porque ese es mi terreno. Y si quieres, por el contrario, sacarme de mi terreno, pues tienes que pagarme si quieres sacarme de acá de mi terreno. Y ahora resulta que la minera tiene que pagarle a la gente porque supuestamente toda su vida han vivido ahí. No tienen título de propiedad, no tienen certificado de nada, o incluso creo que en unos casos la municipalidad se ha prestado y entregado certificados de algo que nunca ha existido, de gente que nunca ha existido definitivamente, ¿no? Entonces, eh, ahí el problema de Conga no fue un problema del estudio ambiental. Ya el problema no fue el estudio ambiental, el problema fue la participación ciudadana. Ahí el problema fue que la gente estuvo en contra. Y que la gente que estaba en contra no era ni siquiera gente propiamente de Conga, sino era gente fuera de Conga. Pero ¿qué pasó con esta gente fuera de Conga? Dijo, ah, ok, mira, no solamente te voy a evitar que explotes acá la laguna, sino que además voy a poner en tu contra a la gente. Entonces fueron a Conga, pusieron ideas como el hecho de, oye, mira, va a explotar la laguna y te vas a quedar sin agua. Ahí hay como una especie de pequeña catarata chiquitita, ya que sale de agua que proviene de la laguna de Conga. Dijeron, mira, te vas a quedar sin esa catarata, no vas a tener, te vas a quedar sin una zona turística. Le metieron un montón de ideas, ¿no? Que cuando se pone a evaluar, oye, para llegar a esa zona de Conga, ya, digamos, es zona turística, como ellos decían, es un viaje súper, súper extenso. No es tan sencillo llegar hasta ahí. No es para nada sencillo. Pero ellos decían, no, que si es una zona turística, que pero no es un lugar para nada sencillo como para poder hacer turismo. Sí, no se prestaba como para poder hacer turismo. Pero bueno, era la excusa de la gente. Entonces, muchas veces sale que una excusa netamente social la llevan por el lado ambiental. ¿Sí? Una excusa social la llevan netamente por el lado ambiental. Y es ahí donde esta problemática social se convierte en una problemática socioambiental, ¿sí? Es ahí donde nace el término socioambiental o conflicto socioambiental. Porque claro, si somos lógicos, si somos lógicos, el ambiente no se va a defender por sí solo, ¿verdad? El ambiente necesita de alguien que lo defienda. De eso necesita el ambiente. El ambiente no se puede defender solo. Pero estas personas que defienden, digamos, el cuidado del ambiente, buscan a la vez sus propios intereses. Entonces, en el momento que buscan sus propios intereses, ahí el conflicto se vuelve más social que ambiental. Ahí el conflicto se vuelve más social que ambiental. Pero como hay una excusa ambiental detrás, es un conflicto finalmente socioambiental. ¿Ya? Entonces, es por eso muy importante tener bien delimitadas las áreas de influencia, ¿sí? Si no tengo bien delimitada mi área de influencia, lo que va a pasar es lo que les pasó en este caso a la gente de Conga. Muy bien. Eh,
¿Qué otro punto hay que tomar en cuenta? Las características geográficas del área donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Porque obviamente es importante tener una idea de en qué zona se va a hacer, si se va a hacer con una cuenca, un río, en una zona de repente incluso de alto riesgo sísmico. Se tienen que tomar en cuenta todas esas cosas, ¿ya? ¿Para qué? Para que según eso puedan saber a quién van a consultar. Para que digan, ok, tengo que consultar acá, tengo que consultar allá con tal entidad u otra entidad, ¿sí? Y para ver, obviamente, las posibles afectaciones que podrían haber en el ambiente. Pues todo eso es parte de la evaluación ambiental y tiene que estar, bien, como les decía, en el resumen ejecutivo, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? Los componentes del proyecto. Es otro punto muy importante. Los componentes del proyecto, que entre los cuales se deben incluir infraestructura, accesos, requerimientos de mano de obra, ya sea etapa de construcción, etapa de operación, y se debe juntar un plano de los componentes del proyecto. ¿Para qué necesitamos un plano de los componentes del proyecto? Para saber dónde estén ubicados, para ver que estén ubicados dentro del área que le corresponde a la empresa que va a sacar la autorización ambiental. Porque pueden haber muchas empresas que digan, uy, voy a certificar un área X que es de 1000 metros cuadrados, de 1000 hectáreas, ¿ya? Pero no sé, pucha, tengo que poner un almacén de residuos y este almacén me va a quitar este terreno, yo necesito terreno. Ah, lo voy a poner mi almacén en el límite hacia afuera de mi perímetro, del límite hacia afuera de mi perímetro. Entonces, ¿qué significa eso? Que el componente ambiental está fuera de mi propiedad y por lo tanto va a estar fuera de la certificación ambiental. Entonces, como va a estar fuera de la certificación ambiental, estoy en un incumplimiento ambiental, ¿ya? Por eso que se pide igual adjuntar un plano de todos los componentes principales del proyecto. Y en este caso, obviamente, es un componente principal un almacén de residuos, por ejemplo, ¿no? Bien. Los posibles impactos ambientales, obviamente, ¿no? Los directos e indirectos. Los posibles impactos ambientales son parte del estudio ambiental y obviamente parte del resumen ejecutivo, ¿no? No hay forma que yo presente un instrumento ambiental sin haber considerado los impactos y aspectos ambientales. No hay forma de que yo lo haya podido contemplar de esa manera. Entonces es muy importante tomar en cuenta esa parte de ahí. ¿Y qué más? Obviamente hay que contemplar las medidas de prevención y mitigación ambiental. ¿Por qué? Porque estas medidas son las que van a definir lo que hemos visto hace rato, ¿no? Si hay un impacto residual y si con el impacto residual se da viabilidad al proyecto. Y recordemos que con el impacto residual es que se da viabilidad a un proyecto. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de repente que puedan tener? Muy bien, vamos avanzando. Bien, siguiendo un poco en qué es lo que se va a revisar, la evaluación ambiental, la evaluación de impactos ambientales en todas las etapas del proyecto. Ojo, acá estamos hablando de una evaluación ambiental, este, preventiva, ¿no? O sea que es antes de iniciar las operaciones. Para una correctiva hay cosas que definitivamente no se va a considerar, como la planificación, la construcción, es una evaluación que no se va a considerar. ¿Y por qué no se va a considerar? Porque el proyecto ya está ejecutado. Entonces, si el proyecto ya está ejecutado, no hay forma que yo planifique, no hay forma que yo diga, a ver los impactos ambientales de una construcción. Lo que voy a ver es los impactos ambientales y establecer una adecuación, ya una adecuación, pero hay que entender que
Este, yo no voy a, en un correctivo no voy a obviamente evaluar impactos de planificación y construcción, sino que desde operación, mantenimiento de repente y el cierre y abandono. Muy bien, entonces, el ciclo de un proyecto, solamente repito, planificamos obviamente el proyecto primero, después que lo planificamos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a construir, evidentemente, después que lo construimos, después que lo construimos, vamos a operarlo, después la operación también tiene una parte obviamente de mantenimiento como parte propiamente del manejo de la operación. Y por último, ver un plan de cierre y abandono. ¿Sí? Es normal, todo proyecto se le hace un plan de cierre o abandono que suelen ser conceptuales. ¿A qué nos referimos con conceptuales? Que es no algo que realmente va a llegar a suceder, sino que vamos a simular, vamos a considerar, asumir de que eso podría llegar a suceder, ¿de acuerdo? De que eso podría llegar a suceder. Muy bien. ¿Qué van a revisar? La línea base. La línea base es una parte fundamental, muy importante, muy relevante dentro de un instrumento ambiental del tipo preventivo. ¿De acuerdo? Del tipo preventivo. ¿Por qué? Porque para hacer un instrumento ambiental preventivo tiene que haberse hecho sí o sí una línea base. ¿Ya? Sí o sí se hace una línea base para un proyecto preventivo. No hay forma, no hay forma que este, se haga de un proyecto, por ejemplo, o sea, de un correctivo también se hace una línea base, pero la línea base es como que en qué estado situacional se encuentra en ese momento el área, ¿no? Pero para un preventivo es mucho más amplio, con mucha más información, ¿sí? Y esto se hace para levantar información, para establecer protocolos de monitoreo, guías técnicas, etcétera. Y vamos a considerar un enfoque de diagnóstico en la aplicación de dichos normas. Entonces, hay un inventario de lo que puede haber acá, por ejemplo, flora, fauna, recursos naturales, ¿sí? Tenemos que hacer el inventario. Hay variables claves como clima, este, por ejemplo, geología, la población. Hay esas variables importantes, deberían haberlas y obviamente deberíamos tomarlas en cuenta. ¿Y qué más debe haber? Una descripción general del área, ¿ya? Debe haber una descripción general del área. Y con todo eso, se hace un diagnóstico, se evalúa, dice, ok, tenemos estos datos, esta información del INEI, del CERNAP, del LAN, etcétera, etcétera, de la municipalidad misma. Hacemos un diagnóstico y tenemos finalmente nuestra línea base. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene la línea base? Antes de la línea base, como paso previo a la identificación de impactos, su objetivo es identificar el estado presente del ecosistema. Y la pregunta que hay que responder es, ¿cómo se encuentra el ecosistema en sus procesos antes de iniciar el proyecto? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué es muy importante esta pregunta? Porque esta pregunta nos va a llevar a saber, ¿de acuerdo? Nos va a llevar a saber en qué estado se encuentra el lugar, ¿ya? Y cómo nuestros impactos podrían afectar ese estado. Y si lo va a afectar, obviamente establecer medidas
para restablecer el impacto o para disminuir la afectación sobre estos ecosistemas. Entonces, es muy importante que podamos hacer esta línea base para saber cómo se encuentra el lugar, cómo se encuentra la zona, y que todas las medidas que vayamos a implementar puedan estar acorde con lo que se requiere, lo que se necesita del ambiente y que no haya una afectación muy grande, muy significativa. Por ejemplo, en un proyecto que yo estuve, este, habían zonas que habíamos impactado de repente, que debíamos construir algunas cosas, era un proyecto de irrigación grande, pero habían establecido un compromiso. Y el compromiso era sembrar una especie propia de la zona y que no crecía mucho y que estaba en peligro de extinción, que es el algarrobo. Y es así como eh, terminamos sembrando hasta 10.000 especies de algarrobo, ¿ya? Pero esto es producido por un compromiso ambiental debido a que se evaluó la zona antes de. Se vio que había poco de una especie protegida, si iban a tener talar que uno que otro de estos árboles, dijo, ok, voy a talar 100 árboles, pero voy a sembrar 10.000, ¿no? Entonces, este, este tipo de evaluación previa y preguntarnos cómo se encuentra el ecosistema, cómo son los procesos, es muy importante para poder tomar una decisión cualquiera respecto a, a un instrumento ambiental que se va a elaborar. Bien. Esto de acá es una información para tomar en cuenta, es una información para tomar en cuenta, ¿no? Que es parte del instrumento ambiental, ¿no? Que es saber si la capacidad de uso mayor, uno. Y lo otro, el uso actual de la tierra, ¿ya? Es importante tener estos datos porque en función a eso es que yo voy a poder sacar también autorización ambiental, por ejemplo. Si es que yo quiero tener un centro poblado, pero es una zona de bosque, lo más probable es que no voy a poder hacer eso porque el bosque tiene una mejor clasificación que un centro poblado. Pero si quiero poner terreno de cultivo donde en una zona donde podría haber centro poblado, entonces sí voy a poder porque el terreno de cultivo es mejor que el centro poblado. ¿Ya? Muy bien. Antes de seguir con esto, voy a enviarles algo. A ver, denme un segundo para revisarlo. Ya. Ya, de ahí les voy a enviar mejor la información que quiero pasarles para hacer la otra práctica. Ya, uy, ya, entonces, eh, muy bien. Algo que se va a revisar, ¿no? Son obviamente la identificación de los impactos ambientales, que es algo que ya hemos hecho justamente el día miércoles. No hemos hecho la evaluación, sino hemos hecho la identificación de los impactos ambientales. Lo primero que hemos hecho fue identificar los impactos, bueno, los aspectos en primer lugar, y una vez identificados los aspectos, tenemos que identificar los impactos ambientales asociados a esos aspectos, ¿sí? Entonces, la identificación y caracterización de impactos debe realizarse con un enfoque causa-efecto, ¿no? O sea, qué es lo que le causa y cuál es el efecto de esa causa. Y hay diferentes tipos de metodologías, ¿no?
la Batele Columbus, la Leopold, la modificada de Conesa, entre otros. Ahora, los resultados pueden permitirnos, entre otros, responder, por ejemplo, cuáles son los elementos del ambiente más afectados o cuáles son los componentes del proyecto que generen más impacto, ¿sí? Entonces, esas metodologías son las que nos van a ayudar a determinar qué cosa genera más impacto que otra, qué actividad genera más impacto que otra actividad. ¿Para qué? Para de ahí poder establecer nuestras medidas de mitigación, medidas de control, de manejo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un diagrama de interacciones de impactos del proyecto, ¿no? De fracturamiento y voladura de roca, que genera un aumento en la concentración de material particulado, polvo en la atmósfera. ¿Qué puede generar esto? Un encubrimiento de la cobertura vegetal con material particulado, ¿sí? La preparación de vías de acceso y agua y energía, encubrimiento de la cobertura vegetal con material particulado. Fragmentación de hábitat, por ejemplo, ¿sí? El proceso de erosión hídrica y eólica viene de la extracción mineral. Entonces, yo puedo tener un impacto y este impacto puede generarme a su vez otro impacto. Por eso es muy importante establecer todos los impactos posibles que yo pueda encontrar, ¿sí? Entonces, un impacto claro que me puede generar otro impacto. Claro que me puede generar otro impacto. Eh, Remoción del suelo, por ejemplo. Aumento del escurrimiento superficial. Esto genera procesos de erosión hídrica y eólica. Esto puede generar alteración del paisaje. Y esta alteración del paisaje puede generar cambios de costumbre en las costumbres locales. Y esto puede generar la emigración. ¿Ya? Entonces, como vemos, una acción puede generar muchísimos impactos. Una misma acción puede generar muchísimos impactos. Y es nuestro deber identificar cuáles son esos impactos que van a llegar finalmente a afectarnos, ¿sí? Esto es lo que tenemos que verificar. ¿Cuáles son los impactos finales que nos van a afectar? Muy bien. Antes de empezar la parte de mitigación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y le digo pequeño porque lo que vamos a usar es la metodología Batele, ¿ya? La metodología Battelle es una metodología muy sencilla, a decir verdad, ya muy, muy, muy sencilla. Miren, ahora les voy a pasar la información. Un segundo. Ya, ya, muy bien. La metodología Battelle, ahorita les voy a pasar el Excel, ya para poder explicarles cómo es que lo van a utilizar. Es un poquito no muy entendible al inicio. O sea,
Es sencilla de aplicar, solo que es difícil de entender el por qué, la verdad. Pero ahorita les voy a pasar el archivo Excel. Ya siguiendo un poco lo que ya hemos visto el día, el día de ayer, obviamente, ¿no? Ya. Muy bien. Ahorita les paso el archivo, ¿de acuerdo? Les estoy enviando por el chat el archivo y ahorita y ahora lo voy a proyectar. Ya se envió por el chat, por favor lo descargan. Ya yo ahorita voy a proyectar el Excel. Bien, ya. Creo que se está presentando mi Excel. Perfecto. Muy bien. En función a la matriz que habíamos hecho de identificación de aspectos e impactos ambientales, se extrayeron los impactos ambientales en esta ocasión, eh, provenientes de la matriz que habíamos visto el día de ayer, del día miércoles, perdón. ¿Sí? En función a su matriz del día miércoles, acá están los impactos ambientales que han generado, ya que está en el Excel que ya les he enviado. Y cada uno está en diferentes etapas, en planeamiento, en construcción, en operación, en cierre. Que recuerden que ustedes ya identificaron en qué fases ocurren estos impactos. Ustedes ya lo identificaron, ¿sí? Entonces, así como ya identificaron, igual pueden volverlo a identificar acá para que no que estén cambiando de un Excel a otro. Lo que van a hacer primero es poner un estándar, alto, moderado o bajo. O sea, si el impacto es bajo, es moderado o es alto. Por ejemplo, planeamiento, alteración del perfil del suelo, el impacto es bajo. Siempre hay, o simplemente no hay nada, ¿verdad? Vacío. Construcción, acá el impacto es alto. Operación, el impacto acá es bajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en función a eso, ustedes van a ir llenando cada una de las filas, cada una de las líneas, las tienen que ir llenando. Una vez que hemos terminado de llenar eso, vamos a pasar a la segunda parte, ¿de acuerdo? Esta es la matriz Batele-Column. Ya, esta es la matriz Batele-Column. Las categorías, componentes y parámetros ya están preestablecidos, ¿sí? Ya están preestablecidos. Y la unidad de importancia de parámetros sin proyecto también está preestablecida. Estos valores ya están preestablecidos, se mantienen, no se modifican. ¿Sobre cuál vamos a trabajar? Sobre los parámetros de la unidad de importancia con proyecto, porque esto es lo que nos interesa. Entonces, la suma final de las unidades sin proyecto es 1000. La suma final de las unidades con proyecto también tiene que ser 1000. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar el número en función al cambio que yo considero pueda haber. Por ejemplo, especies y poblaciones, consumidores terrestres, supongamos, zorritos. Si en el proyecto es 14, pero si yo implemento el proyecto, ¿cuánto podrá ser mi valor? No se van a afectar estas especies. 14. Los cultivos terrestres, normal, no se va a afectar porque no voy a podar, no voy a hacer nada. Perfecto. Cobertura vegetal, también. Especies de plagas terrestres, también.
Aves terrestres, uy, acá sí voy a afectar algunas cosas porque no hay dónde aniden, que esto y lo otro. Le pongo 10, por ejemplo. Pesca comercial, no afecta en nada. Vegetación natural acuática, tampoco afecta en nada. Especies de plagas acuáticas, tampoco afecta en nada. Pesca deportiva, normal. Aves acuáticas, normal. Índice de cadena alimentaria terrestre, uy, acá sí voy a afectar. 14, por ejemplo. Perdón, estoy equivocando. Van a reducir el parámetro, por ejemplo, 10, 10, acá también 10, supongamos. Uso del suelo, uy, va a mejorar el suelo. Voy a ponerle 14 porque va a mejorar el suelo. Entonces, cuando sea algo que va a hacerse afectado, le van a poner en un valor menor al parámetro con proyecto, sin proyecto, ¿sí? Y si es que, y si es que va a ser mejorado, le ponen mayor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llenar esto para poder entender lo que sigue nada más. Y entonces en esta categoría, por ejemplo, hemos tenido 230. Entonces vamos a la matriz de valoración. Con proyecto es 230. Entonces el cambio ha sido negativo o positivo. Ha salido negativo. En cuanto a porcentaje, ahí yo puedo hacer un cálculo de porcentaje en cuanto se ha disminuido. Pero ya vemos que hay un cambio negativo. ¿Sí? Y así para cada uno de las categorías. Entonces, lo primero que van a hacer es colocar bueno, moderado, bajo o alto, bajo, moderado, moderado, alto, y luego van a llenar estos parámetros de acá. La sumatoria final de las UIP con proyectos debe ser 1000 también, ¿de acuerdo? Para que pueda ser comparable, tiene que también ser la sumatoria de las categorías total. Esto que estoy ahorita pintando de amarillo, también tiene que ser 1000, ¿de acuerdo? Unos 20 minutos para hacer esto. Al final ya van enviando sus participaciones, ya sea por WhatsApp, ya, pero la idea es que puedan practicar un poco. Como ven, o como habrán podido ver, es una forma de evaluación un poco sencilla, ¿ya? No es la que normalmente se utiliza, es más bien más utilizada en Estados Unidos o para cuerpos de agua. Normalmente es utilizada este tipo de metodología, pero que igual es importante conocerla, saber un poco cómo funciona, ¿no? Bien. ¿Qué me va a revisar la entidad como el SENACE cuando nosotros presentamos un instrumento ambiental? Bueno, van a revisar las medidas de mitigación, evidentemente, ¿no? Las medidas de mitigación deben ser estructuradas dentro de los planes que contiene la estrategia de manejo ambiental. Los impactos significativos identificados deben tener una respuesta en los planes de estrategia de manejo ambiental. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un impacto significativo, supongamos, ¿no? De manera general lo voy a decir, supongamos, impacto por contaminación del suelo, ¿de acuerdo? Es un impacto significativo que se ha identificado, contaminación del suelo. Entonces, tiene que haber un compromiso o una estrategia de manejo ambiental, ¿sí? Esta estrategia de manejo ambiental debe establecer acciones, compromisos que tienen que solucionar el problema que se ha indicado, ¿de acuerdo? Tienen que solucionar el problema que se ha indicado. Ese es nuestro plan estratégico de manejo ambiental, que se tiene que adecuar o tiene que efectuar, validar, cumplir con todo aquello que
el plan de, o que todo aquello que los impactos lo han visto. Entonces, como les decía, si yo veo que tengo un impacto ambiental sobre el agua, mi estrategia ambiental tendrá que ser, supongamos, bueno, mi estrategia ambiental entonces va a ser este tratamiento de las aguas residuales, supongamos. ¿Sí? Eso es lo que se refiere que tiene que hacerse. Ahora dice, asimismo deben ser diseñadas con un enfoque de manejo adaptativo al ecosistema y aplicando la jerarquía de mitigación, que más adelantito vamos a encontrar cuál es la jerarquía de mitigación, ¿ya? Pero que pueda ser adaptable al ecosistema. No voy a implementar algo que no se va a adaptar al ecosistema o que incluso puede más bien afectar aún más el ecosistema. Para el caso de instrumentos correctivos, se va a agregar un plan de manejo, se va a agregar al plan de manejo el plan de adecuación ambiental para mitigar aquellos impactos asociados a a la actividad en curso. ¿De acuerdo? Estas actividades sí van a tener un tiempo específico de ejecución. Para las actividades para un preventivo son de tipo permanente, pero un correctivo tiene actividades permanentes como actividades puntuales con cierto plazo o tiempo preestablecido. Ya eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, la única diferencia entre un plan de adecuación o un instrumento de adecuación ambiental o un instrumento correctivo contra un preventivo es que el correctivo va a tener un plan de adecuación ambiental. Muy bien. Ahora, de manera breve vamos a ver esto porque de acá ya vamos a entrar de lleno a otras dos metodologías como lo son eh, Leopold y Conesa, ¿ya? ¿Cuándo tengo que actualizar mi instrumento ambiental? Se actualizan los SIGAS preventivos. Un correctivo se puede actualizar, sí, se puede actualizar también, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Pero ¿cuándo actualiza un SIGA preventivo? Uno, ante aquellos componentes que lo requieran o al quinto año de iniciar la ejecución. Cada 5 años por norma, sí o sí tengo que actualizar mi instrumento preventivo. ¿Qué más? Para consignar cambios o modificaciones realizados sin IGA. Algún cambio o modificación que vaya a realizar en esa zona del instrumento ambiental o por requerimiento de OEFA. De repente yo no he realizado mi modificación, pero UEFA dice, ¿sabes qué? En una fiscalización, UEFA me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que actualizar tu instrumento ambiental mediante una modificación. Entonces, en ese caso voy a estar obligado, obviamente, a actualizar mi instrumento ambiental. Por eso es una solicitud de OEFA la actualización. Entonces, al quinto año se aplica cuando dice una declaración de actividades en curso, para un EIA semi-detallado, para un EIA detallado, y corresponde a proyectos de inversión de actividad nueva. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se hace? Hay una aprobación del liga preventivo desde el año que se inicia la ejecución del proyecto, o sea, yo se aprobó mi instrumento ambiental el 15 de julio, ¿de acuerdo? Se aprueba mi instrumento ambiental, pero ahí mismo no ejecuté el proyecto. Recordemos que para ejecutar un proyecto tengo hasta un año. Entonces yo le inicio la ejecución el 1 de enero. Desde ese 1 de enero cuentan 5 años. En el año 2 de repente recién se pueden iniciar operaciones, pero los 5 años se considera desde el inicio de ejecución del proyecto. Ojo, esto es para IGAs preventivos, porque para los correctivos sí se cuenta desde la aprobación. Y así voy a hacer una primera actualización. Al año 5 hago una primera actualización del IGA preventivo, y así cada 5 años voy haciendo actualizaciones. ¿Qué se entiende por iniciar la ejecución del proyecto? Dice, inicio de obras. Comprende las etapas de planificación y construcción. Entiéndase como etapa de planificación las actividades de desbroce, desbosque, demolición, movimiento de tierra, acondicionamiento, entre otros. ¿Sí? Esto según el anexo 6 del reglamento del CIA. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta a qué se refiere con el inicio de obras.
¿Qué componentes quieren ser actualizados? Principalmente aquellos cambios a lo declarado inicialmente, cambio en los procesos, área de influencia, y tener en cuenta que los cambios en los procesos previos a implementación requiere la presentación de un informe técnico sustentatorio. ¿Qué es lo que quiere decir? De que no es que yo cambie un proceso así nada más, sin avisar y de ahí lo regularizo. No. Primero debía haber hecho mi presentación del instrumento técnico sustentatorio, ¿verdad? Y después de eso lo actualizo mi instrumento ambiental, el cual absorbe al ITS, ¿sí? Ese es el proceso correcto que se debe de seguir. Muy bien. Ahora, para consignar cambios o modificaciones no realizadas. Los cambios o modificaciones no realizadas, por ejemplo, un IA aprobado conforme al artículo 48 del PRODUCE, por ejemplo, cuando estos se realizan sin haber dicho, sin haber seguido el procedimiento, se recomienda que presente un IA de actualización preventivo o la actualización del plan de manejo de liga correctivo. ¿No? Este por el caso, por ejemplo, de producción. ¿No? Acá le estoy dando un caso de producción. El seguir el procedimiento de actualización no regulariza ni convalida los incumplimientos de liga aprobado. Asimismo, no supone el otorgamiento de liga ni convalida su falta de abstención previamente a la implementación del proyecto. El considerar ello como la subsanación o no de la conducta infractora de efectuar cambios y modificaciones sin IGA debe ser analizado por UEFA. Entonces, una actualización ambiental no regulariza componentes, entendiendo como componente a una construcción, una infraestructura que se ha hecho sin haber solicitado la autorización ambiental correspondiente. Entonces, siempre recordemos que una actualización o modificación de un instrumento ambiental no va a regularizar cualquier infracción o incumplimiento relacionada a este tipo de infracción. Entonces, así es como tenemos inicio de implementación de los cambios o modificaciones sin IGA, inicio de la operación o funcionamiento de los cambios o modificaciones sin IGA. Entonces, en todo este tiempo ya es una infracción que se da, ¿ya? Una vez que se aprueba la actualización, de ahí en adelante ya no se comenta la conducta infractora, ¿ya? De ahí en adelante no se permite la conducta infractora. Y por último, requerimiento de la OEFA, que la OEFA puede requerir la actualización del IGE en el marco de su reglamento de supervisión. ¿En qué casos? Cuando determina que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa de los declarados en el IGA. O sea, el OEFA va a campo y al momento de estar en campo dice, oye, tú me has declarado que esta actividad de acá es un impacto leve. Pues ahora que yo estoy acá en campo y verifico realmente, resulta que no es un impacto leve, es un impacto alto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, UEFA dirá, oye, ¿sabes qué? Tienes que actualizarme tu IGA, ¿sí? Y en cualquier otro supuesto que UEFA solicite. Ahora, ¿cómo sucede esto? El UEFA ordena mediante una resolución motivada, incluyendo el plazo y modo para su cumplimiento. ¿Ya? Para acceder al cumplimiento de esta medida administrativa, por ejemplo, el administrador debe presentar el cargo de recepción de la solicitud de evaluación de la actualización presentada y la resolución que contenga la aprobación de la actualización. Entonces tenemos la aprobación del liga preventivo, se ejecuta, se inician operaciones. El año 3 se implementan proyectos o componentes sin IGA, ¿ya? Pero el año 4 se presenta la actualización del IGA, ¿sí? En el año 4, o sea, ya no llegó el quinto año para actualizar, sino que se actualizó en el cuarto año. En este caso, como se actualizó en el cuarto año, desde ahí se va a contar 5 años. Esto quiere decir que el siguiente año que le va a tocar actualizar va a ser en el año 9. Ya va a ser en el año 9.
Muy bien, ahora, ¿qué información debe contener la actualización? La actualización presenta una versión integrada del liga. Ya no explica tanto a detalle todo. Y ahí considera nuevas modificaciones realizadas. Todo lo que sea modificado y se ha cambiado es parte de ese liga que yo pueda considerar. ¿Ya? En la actualización se puede plantear modificaciones sustentadas, o sea, yo puedo decir, oye, yo tengo un tratamiento de aguas primario ahorita implementado según mis compromisos ambientales, pero lo que yo quiero es mejorar ese tratamiento, ¿ya? Y quiero hacer hasta un tratamiento terciario. Ah, entonces mi actualización, yo declaro de una vez, oye, de paso voy a ir a hacer esto, ¿ya? Eso es lo que quiero o eso es lo que tendría que hacer, ¿no? Si en caso quieres hacer una modificación, previo a ello hay que declararlo también. Este, ¿Qué más? La actualización debe seguir la misma estructura. O sea, si yo presenté un tratamiento ambiental referido a la IA semi-detallado, pues tiene que seguir la misma estructura de la actualización. No es que yo digo, ah, ya ahora voy a hacer menos cosas, no, tengo que mantener la estructura de la vez pasada. ¿Y quién puede hacer un día? ¿Quién puede hacer un EIA? En la versión de estudio de impacto ambiental, el titular del proyecto debe contratar a una consultora ambiental para que elabore el mismo instrumento ambiental. Esta consultora, así como el equipo técnico, debe estar registrado o inscrito en el sector correspondiente, o sea, en el sector sobre el cual van a hacer el IGA. Y para elaborar el estudio ambiental que una consultora, debe indicar que una consultora puede estar inscrita en uno o varios sectores, ¿no? O sea, es importante tenerlo en cuenta, no es que la consultora va a estar en un solo sector y ya ahí murió y no puede participar con otra empresa a otro sector, no. Creo, si mal no recuerdo, inclusive, que uno puede estar en diferentes sectores o incluso en diferentes sectores. Muy bien. Y acá está un poco la jerarquía de controles, digamos, de los impactos ambientales, lo que habíamos hablado hace un momento, que hay una jerarquía de controles, así como en seguridad. Hay una jerarquía de controles de seguridad, ¿verdad? Que es eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP, ¿cierto? De igual manera, hay controles en la parte ambiental, ¿sí? Hay controles en la parte ambiental. Pero ¿cómo se distribuyen estos controles? Primero, evitar o prevenir. Significa que hay que modificar los métodos u objetivos para que un impacto no llegue a suceder. ¿De acuerdo? La idea es que el impacto no llegue a ejecutarse. Entonces, por eso hay que evitar o prevenir el impacto. Luego viene minimizar, que hay que reducir la duración e intensidad de los impactos. Aquí es donde puede haber a veces una afectación, ¿no? Eh, porque no siempre sabemos cómo evaluar de repente, ¿no? Pero hay que reducir la duración de la intensidad del impacto. Y luego viene la mitigación, que es rehabilitar o restaurar los ecosistemas degradados. Entonces, si yo degradé un ecosistema, tengo que restaurarlo, volverlo a su condición inicial. Estas tres partes de la jerarquía de controles ambientales se aplican para impactos reversibles, ¿sí? Para impactos reversibles. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay impactos que simplemente no son reversibles y no van a decir, uy, este impacto no se puede corregir, no se puede corregir. Por lo tanto, según lo que me dijo Jorge, ¿qué aplicaría? No aplicaría ninguno, porque no se puede reversir. Pero hay impactos irreversibles, ¿ya? Hay impactos irreversibles, los cuales tienen que compensar, o sea, indemnizar de componentes afectados, restitución de hábitat, reposición de ecosistemas. Tiene que haber una compensación, ¿ya? Y ahí es un poquito distinto, ya cómo se maneja. Bien, y para entender un poco cómo es la evaluación de impacto ambiental y cómo se llegan y se definen de repente las estrategias de impacto ambiental, es que he extraído un poquito
este gráfico que nos va a ayudar a entender, de hecho, este, un poco mejor, ¿no? Cómo se aborda la evaluación de impactos y cómo se establecen las medidas de precaución. Entonces, voy a poner el puntero rapidito. Muy bien. Como habíamos dicho, todo inicia con una fase inicial, ¿verdad? Un estadio inicial. ¿Qué vendría a ser el estado sin impacto? Lo que veríamos en Columbus como sin proyecto. Es el estado inicial. Y nosotros tenemos que entender que sobre ese estado inicial, pues va a haber un proyecto de inversión, ¿sí? Sobre ese estado, sobre esa área va a haber un proyecto de inversión. Entonces, ellos evalúan los impactos de este proyecto y ese es un impacto potencial, ¿recuerdan? Un impacto potencial. Ya se evaluó, ya se definió qué se va a hacer, cómo se va a hacer, perfecto. Ahora, ¿cómo va a afectar? Ese es el impacto potencial. Luego, una vez que ya han tenido el impacto potencial, yo digo, ok, voy a establecer primero qué medidas según la jerarquía de prevención, ¿sí? Las primeras medidas que yo debo implementar son las medidas de prevención. Entonces digo que voy a implementar la medida de prevención de dejar de talar árboles. Oye, pero nosotros somos una maderera, necesitamos talar árboles. Ah, ok, no puedo eliminar esa parte de ahí. Ya entonces, esa es una medida que obviamente de repente no va a generar disminuir el impacto, ¿sí? ¿Cómo puede que sí? Si en caso esa medida de prevención este, disminuye el impacto, ya entonces el impacto ambiental evitado o prevenido se vuelve intolerable y por lo tanto ya es viable ambientalmente. Con las medidas de prevención establecidas, el proyecto ya es viable y se aprueba automáticamente. Bueno, se aprueba, ¿verdad? Pero si no se puede evitar los impactos, sigue habiendo un impacto potencial. Entonces digo, ok, establecí estas acciones, no disminuyó mi impacto, por lo tanto, ahora voy a establecer la siguiente jerarquía, que son las medidas de minimización. ¿De acuerdo? Son las medidas de minimización. E igual se vuelve a evaluar. Las medidas de minimización las evalúo y tengo un impacto ambiental minimizado, mitigado, y si es tolerable, pues es viable el proyecto ambientalmente. Y si en caso no es tolerable, pues vuelve a ser un impacto potencial sobre el cual le voy a establecer medidas de restauración. ¿Sí? Le hago medidas de restauración y a esta medida de restauración vuelvo a evaluar. Si el impacto reduce, se ve restaurado, entonces el proyecto es viable. Pero si por el contrario, veo que estas medidas de restauración no son suficientes, ok, paso a la última acción de la parte de la jerarquía de controles, que viene a ser la compensación. Y una vez que esté este, con la compensación y esa compensación es viable, o perdón, es aceptable, ahí recién es viable, ¿sí? Pero si no, simplemente el proyecto no es viable y no hay cómo retroceder hacia atrás, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la matriz de Leopold. Ahora les voy a enviar el Excel de una vez más bien, ¿ya? En un segundo, ahorita les mando la matriz de Leopold. Esta matriz de Leopold es una de las matrices más conocidas definitivamente. Ya es una de las matrices más conocidas que hay. Muy bien, ahorita denme un segundo, por favor.
Muy bien, ahora les paso. A ver. Voy a enviar el chat ahorita. Voy a dejar de compartir ya, porque voy a enviar el chat. Estoy enviando al chat. Sí. Y ahorita voy a enviarles otra cosa más para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Les estoy enviando un árbol de factores, ¿ya? Estoy enviando un árbol de factores. Este árbol de factores son los factores ambientales que se van a evaluar, los sistemas, subsistemas y el factor ambiental que se va a evaluar, ¿ya? Y en la matriz de Leopold, en la parte donde dice factores ambientales es donde ustedes van a colocar estos factores, ¿sí? Según lo que ustedes consideren, van a colocar esos factores. Y en la parte donde dice planificación, construcción, operación, no van a colocar obviamente todas las acciones que van a impactar, ¿de acuerdo? Solamente van a poner unas pocas, ¿de acuerdo? Van a poner unas dos de planificación, unas dos de construcción, de operación sí, unas 5 a 6 acciones, ¿ya? Y luego las van a ir evaluando, ¿de acuerdo? Es en función a lo que ya ustedes han trabajado. Ahora, ¿cómo funciona la matriz de Leopold? Hay dos formas, ¿de acuerdo? Una, estableciendo valores del 1 al 5 para magnitud o del 1 al 5 también para la importancia. La magnitud siempre va a tener el valor. ¿A qué me refiero? Que siempre la magnitud va a tener o bien valor negativo o bien valor positivo. ¿De acuerdo? Si es negativo, significa que, por ejemplo, la magnitud es muy negativa, es muy mala. Si es valor positivo, significa que la magnitud de esa acción es muy buena, es muy positiva. ¿Verdad? Y la importancia es qué tan importante puede llegar a ser este, esa acción que se va a realizar sobre ese factor ambiental. Y otra forma de clasificación es esta. ¿Sí? Otra forma de clasificación es esta, donde tenemos, según la intensidad de la afectación, la clasificación va a ser -1, si la intensidad es baja y la afectación es media es -2, y así sucesivamente. Son 10 puntos para magnitud, 10 puntos para importancia. Recordemos, la importancia siempre va a ser positiva. Ya la magnitud es la que va a cambiar el valor. Acá le he puesto en negativo, pero también puede ser en positivo. Es la misma forma de evaluar, solo que en versión positiva. ¿Sí? Entonces, una vez que lo hayan hecho, si abren su Excel, van a poder ver que en el Excel tienen en cada rectángulo hay una división por la mitad, ¿verdad? Hay una división por la mitad. Esta división por la mitad es para que en la parte superior izquierda pongan la magnitud y en la parte inferior derecha pongan la importancia. ¿Sí? Esperen, creo que no estaba proyectando. Ya, ya estoy proyectando. Ya, esta es la forma de evaluación que les decía. Del 1 al 5 va en la parte superior izquierda como magnitud, o del 1 al 5 en la parte de importancia, y la otra forma es hacerlo así, del 1 al 10 también si quieren. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿de acuerdo? Solo depende qué tan específicos quieren ser al momento de evaluar. Pero el 1 al 5, del 1 al 10 es válido. En la magnitud es donde va a ir el signo, negativo o positivo, en la magnitud. Y en importancia siempre es positivo. Entonces van a poner en la parte superior izquierda la magnitud con el signo si es negativo o positivo, y en la parte inferior derecha la importancia. Una vez que han hecho eso, hay una multiplicación entre esos valores, ¿sí? Y la multiplicación de esos valores es los datos que ustedes ven acá ya resueltos, obviamente. ¿Verdad? Igual en el Excel que les he puesto ya están los valores, ya hay fórmulas para que salgan los datos más rápido, y al final va a haber una agregación de impactos y sobre eso va a decir, ok, si es positivo es obviamente viable. Y si es negativo, hay que ver en qué nivel de negatividad puede estar encontrándose el impacto. ¿De acuerdo?
Muy bien. Para esto de acá, ¿hay alguna pregunta sobre la metodología, por favor? Ya, si no hay consultas, entonces tenemos, a ver, son exactamente ahorita las 4:48, 4:50 prácticamente. Las 5:15 a más tardar deberíamos volver, ¿sí? Las 5:15 deberíamos volver, ¿ya muchachos? Entonces ahí vamos avanzando con esto de acá. De ahí obviamente me van a mandar sus matrices. El árbol de factores solamente para que lo consideren dentro de los factores ambientales, y puedan ir trabajando sus matrices. Ya, nos vemos entonces de nuevo 5:15.
Disculpen, estaba con el micro apagado. Estaba hablando con, ya había hecho toda una clase magistral de Conesa con el micro apagado. Voy a volver a proyectar. Ya, y ahora sí. Para la matriz de Conesa hay de hecho varios valores que tenemos que hacer, varias evaluaciones que se tienen que realizar, pero todo nace primero de acá, ¿no? Una comparativa, digamos, entre la parte física, la parte socioeconómica, cultural, versus cada una de las acciones de cada etapa. ¿De acuerdo? Tenemos planeamiento, construcción, operación y el cierre. Y dentro de ellas, cada una de las acciones. Entonces, lo que vamos a hacer acá es súper sencillo. Acá esta parte es súper sencilla. Solamente voy a marcar, en función a toda la evaluación que he hecho ya de aspectos e impactos ambientales, lo que voy a hacer es marcar contratación de personal. Impacto sobre el agua, ya sea positivo o negativo. Impacto sobre el agua, no. Lo dejo blanco. Movilización y desmovilización de equipos. ¿Impacta? No. Construcción de campamentos. ¿Impacta sobre el agua? Sí. Perfecto. Acceso a carreteras. ¿Impacta sobre el agua? Sí. Perfecto. Excavación, material del suelo, perfilado, terapia. Sí. Entonces, así. Voy a ir marcando con una X, ¿de acuerdo? ¿Dónde puede afectar? Y al final voy a tener una sumatoria de cuántos impactos se van a generar sobre este componente, que es el agua, el aire, geomorfología y cada uno de ellos. Vamos a tener entonces el impacto que se va a generar sobre cada uno de estos componentes. ¿Cuántos impactos? A uno le estamos dando un valor específico, ¿de acuerdo? Solamente una cantidad de impactos que van a generarse sobre sobre este factor ambiental. Una vez que se ha hecho, vamos a ir acá, ¿de acuerdo? Acá tenemos nuestro algoritmo, cada uno de los niveles que ya hemos hablado. Y acá en este cuadro, que este Excel también se los voy a enviar, van a encontrar qué significa cada uno de estos criterios. Por ejemplo, la persistencia es el tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir de cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción, por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Entonces, acá tienen el significado de cada uno de los criterios. Y acá, y acá tienen los criterios con sus valores cada uno. Positivo o negativo, la intensidad si es baja, media, alta, muy alta, eh, o si es total la intensidad, ¿de acuerdo? Estos cinco valores. La extensión, el momento, la reversibilidad, la persistencia. Estos valores ya son preestablecidos, no lo vamos a cambiar. Y eso nos va a dar el valor de la importancia, ¿de acuerdo? Que es el valor final que nosotros necesitamos para nuestra materia final de CONESO. Ya que tenemos la jerarquización, ¿sí? Donde tenemos que cuando es inferior a 25, vamos a hacerlo un poquito más grande, cuando es inferior a 25, pues el efecto es simplemente irrelevante o es compatible con el ambiente. Si está entre 25 y 50, el impacto es moderado. Si está entre 50 y 75, el impacto es severo. Y si son superiores a 75 el valor, el impacto es crítico. Entonces, en función a eso, lo que va a pasar es que yo voy a hacer un cálculo del impacto, pero esta vez por actividad, ¿de acuerdo? Cada actividad le voy a buscar y encontrar el valor, ¿sí? Este trabajo es muy agotador, es pesado. El versus Leopold, que es súper rápido. Pero para eso yo le voy a dar unidades, ¿de acuerdo? Cuya sumatoria tiene que ser 1000. El valor que ustedes le dan a estas unidades depende de ustedes. ¿Sí? En función de los factores, ustedes ya dijeron, ok, voy a utilizar todos estos factores. Después, ustedes pueden decir, oye, ecosistemas sensibles no lo utilizo porque no hay ecosistemas sensibles en mi zona, entonces por las puras lo voy a utilizar. Lo pueden eliminar, ¿sí? Lo pueden eliminar. Pero ustedes le van a dar estos valores, 100, 50, pero este valor que le vayan a dar a cada uno de los factores tiene que mantenerse durante todo el cálculo de todas las actividades. ¿De acuerdo? Es permanente ese valor. Entonces, sobre eso, ustedes lo que van a hacer es darle el valor
a cada una de estas columnitas, que es cada uno de los criterios. Por ejemplo, más es positivo los servicios, 4 4 4 2 2 2 1 4 2 2. La importancia al final me sale 39. 39 que es moderado, pero moderado del tipo positivo. Porque acá dice positivo. Vámonos a otro aspecto. La movilización y desmovilización en el aire es negativo, la naturaleza es 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1. La importancia es 17. Y el otro que me sale en suelo es 24. ¿Cuál es el impacto entonces? Según mi matriz, si es 24 o 17, es superior a 25, por lo tanto es irrelevante o compatible con el ambiente. Y así para cada una de las actividades que tengo, lo evalúo. Si tengo 50 actividades, tengo que dar las 50 actividades. Si tengo 10 actividades, evalúo las 10 actividades. Pero cada una de las actividades de cada una de las etapas deben ser evaluadas, como lo pueden ver acá. Muy bien. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Queda claro la parte de Conesa hasta ahí? Bueno, espero que sí. Espero que sí. Una es que tenemos nuestra matriz de impactos para calcular la cantidad de impactos generados sobre cada factor. Ya tengo mi matriz de valoración donde ya valoricé el impacto de cada acción sobre cada componente. Voy a mi matriz de importancia. Esta matriz es gigante, de hecho. ¿De acuerdo? En esta matriz de importancia está lo mismo, o es la unión, digamos, la mezcla de la matriz de impactos con la de valoración, como lo pueden ver. ¿Verdad? Los UIP, las unidades, ya tenemos las unidades de cada uno, ¿verdad? Para medio inerte es agua, aire y suelo. La suma total del medio inerte es 300. Ese es el valor absoluto y el valor relativo es básicamente el valor de arriba dividido entre cuánto, entre 1000, porque la sumatoria, dije, de todo es 1000. Y así para cada medio, medio biótico, medio perceptual, medio sociocultural, medio económico, y así para cada uno. ¿De acuerdo? Y lo único que vamos a hacer acá es colocar los valores. Por ejemplo, acá para el agua, para el acceso a carreteras, busquemos acceso de carreteras, o la contratación de personas, que acá está ya ordenado ya por acceso a carreteras, que hasta acceso a carreteras en agua, el valor salió 22. En agua, para acceso a carreteras, el valor salió menos 22. Menos 22. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más tengo en acceso a carreteras? Bueno, vamos a ver, ¿qué más tengo en acceso a carreteras? Tengo geomorfología, que es menos 17. Entonces, geomorfología, menos 17. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Suelo, menos 17. Yo voy a suelo, menos 17. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una sumatoria así en fila, ¿de acuerdo? Para tener un grado absoluto, también un grado relativo. Y también hay una sumatoria en columna, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué va a ser? Va a haber una sumatoria de todo y vamos a tener el impacto. En columna vamos a tener cuáles son los impactos generados por cada actividad. Por ejemplo, para accesos a carreteras, vemos que el impacto es menos 56. ¿Sí? El impacto es menos 56, el impacto generado en carretera. ¿De acuerdo? Y vamos a tener un valor total. La fase de planeamiento tiene un impacto de menos 34. Un impacto negativo de menos 34 tiene la fase de planeamiento. Lo mismo va a pasar con construcción. Va a haber una sumatoria y vamos a tener que el impacto de construcción es menos tanto. Igual de operación e igual del plan de cierre. Y en la parte de las filas también vamos a tener sumatorias. Pero estas sumatorias ahora ya no van a ser para saber cuántos impactos se generan sobre un factor, sino ya nos va a dar el valor de cuál es el impacto sobre el factor. ¿Sí? Eso quiere decir
que ahora ya vamos a tener un valor de impacto. Vamos a tener un valor, es decir, ok, el anterior, veíamos la cantidad de impactos. O sea, sobre el agua va a haber 15 impactos. 15 impactos sobre el agua. ¿De acuerdo? Pero, pero, acá vamos a tener ahora esos 15 impactos. ¿En qué se refleja? Se refleja en un impacto de -15. ¿Sí? El impacto es -15. Entonces, ¿por qué es importante esta matriz o las dos matrices? Una, una es de que nos va a decir la cantidad de impactos para tener una estimación y la otra nos va a decir el impacto ya real generado sobre ese factor, ¿no? Ya sea absoluto o relativo, vamos a tener un impacto real total del proyecto. Y al final va a haber un cruce entre ambas informaciones, entre las filas y las columnas va a haber un cruce y nos va a dar un impacto total del proyecto. Vamos a tener impactos por etapas, impactos por acciones, impactos por factor y un impacto total del proyecto. Y sobre este impacto total del proyecto es el que se determina finalmente la viabilidad. Pero recordemos, esta evaluación que estamos haciendo ahorita es preliminar. ¿A qué me refiero con preliminar? Es la primera evaluación que hacemos para decir, oye, estos son los impactos y sobre estos impactos generados voy a determinar mis controles, ¿sí? Sobre los impactos que hemos identificado acá y donde algunos nos van a salir en la actividad tal, la actividad, por ejemplo, yendo a nuestro ejemplo, ¿no? En la actividad de acceso a carreteras, volver de fuente de agua, mi impacto es -56, pero posiblemente tenga un impacto de desbroce y limpieza que sea -200 de repente. Sí, te digo, ok, sobre lo que tengo que establecer una medida de mitigación, de minimización, etcétera, es sobre la actividad de desbroce y limpieza. Sobre desbroce y limpieza. ¿Sí? Y sobre esa actividad ya establezco mis medidas. Para no establecer un sinfín de medidas en cosas que de repente son innecesarias. ¿Sí? Entonces, por eso es que establecemos esta matriz. Y después, obviamente, vamos a tener unos gráficos, colocaremos acá en el físico, el planeamiento salió tanto, construcción tanto, y obtendremos para cada factor cuál fue el impacto generado. Y tendremos que tener unas conclusiones del estudio de impacto ambiental, ¿no? Diremos, de acuerdo con la matriz, la importancia determina que existen impactos negativos del medio físico, en los factores aire, geografía, suelo, pero existen impactos positivos principales en los medios físicos, biológicos, bióticos y perceptual y el medio socioeconómico. En el medio físico, el aire, las actividades que se realizan en las etapas de planeamiento, planeación y ejecución del proyecto resultarán en la descarga de polvo, material particular y gases provenientes principalmente de movimiento de tierras y de transporte de vehículos, por lo que el carácter de impacto es negativo, con impacto moderado y bajo dentro del área de influencia directa, ya que estos se esparcen con el aire que se disipa. Entonces, vamos explicando cada impacto, ¿de acuerdo? En las conclusiones, vamos explicando cada impacto. Es por ello que este, es importante entender un poco la matriz y cómo vamos a afectar para que de esa manera, al momento de hacer nuestras evaluaciones, todo, todo tenga que ver. Ya, al momento de hacer nuestras evaluaciones, todo tenga que ver. Una tiene que tener concordancia con el otro. ¿Sí? No es que uno sí y el otro no. Uno tiene que tener concordancia con el otro. Dos tienen que estar acorde uno con otro. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Si no hay preguntas, no hay dudas. Ahora voy a enviar el archivo. Ahora les envío el archivo. ¿Ya? Sobre este archivo no les voy a pedir que lo trabajen y lo envíen. Sobre el Leopold, el otro sí. Sobre este archivo no.
Pero lo que sí voy a querer que envíen finalmente, porque es la parte final de, de todo esto, es lo siguiente. Este primer archivo que tuvimos, ¿no? Donde identificamos nuestros aspectos, impactos ambientales, que es el primer paso. Luego identificamos en qué etapa se dieron, si era positivo o negativo acá. Todo lo hicimos de forma muy genérica, ¿verdad? Todo de forma muy genérica. Lo hicimos, ¿ya? Pero ahora nos va a llevar acá. Nuestros aspectos van a ser las actividades. Las actividades que hemos identificado, esas actividades son nuestros aspectos, o los aspectos propiamente que ya hemos visto. ¿Por qué les digo las actividades? Para que podamos tener una idea de sobre qué acción vamos a tener que actuar. Pero si no, lo que vamos a hacer es le agregamos una columna simplemente, ¿verdad? Le ponemos actividades, o sea, prácticamente vamos a replicar el primer cuadro, ¿sí? Actividades y ahí agregamos las actividades o los aspectos. Pero digan, Jorge, pucha, todas las actividades, todos los aspectos, todos los impactos. No, ya no. Ahora vamos a tomar los impactos más relevantes. En función a su evaluación de Leopold, es decir, ok, he visto que la actividad más relevante es el desbroce, la actividad más relevante. Y esa actividad, el aspecto es, no sé, retirar árboles, digamos, ¿de acuerdo? Y el impacto, disminución de recursos naturales, disminución de recursos naturales. Bien, este tipo es negativo, este impacto. Perfecto. Entonces, ahora que ya hemos identificado la actividad, por ende el aspecto y los impactos que generan la negatividad de esta actividad, lo que vamos a hacer es establecer medidas de mitigación y control. Y pondremos medida de mitigación, reforestar, la medida de mitigación. ¿Sí? Otra medida de mitigación, no sé, se me ocurre, buscar otra o reubicar plantas. ¿Ya? Y este es el trabajo final que van a tener que enviar. ¿Ya? Las actividades que hayan considerado ustedes más impactantes, junto con sus aspectos y impactos, el tipo y las medidas de mitigación de esa actividad. Porque recuerden que esta medida de mitigación, digamos, ya no se hace una reevaluación, pero nosotros deberíamos hacer una reevaluación de estas medidas de mitigación, es decir, que con esta medida de mitigación, este impacto que era alto, baja a bajo o baja a moderado. Y por lo tanto, mi proyecto ya es viable. Antes de estas medidas no es viable por los impactos, pero después de las medidas ya se vuelve viable. Ya, ese es el trabajo final que tienen que, por favor, enviar. Ese cuadrito es Excel si lo tienen, porque fue el primer Excel que les envié. Sí, César, para los SIGA cualquier metodología sirve, la norma no te dice una metodología específica que tengas que aplicar, ¿ya? Lo más común y lo más aceptable es Leopold y Conés. Son las dos metodologías más aceptables. Y ahí te digo aceptable porque el evaluador te puede decir, tú puedes usar, suponte, la Columbus y te puede decir, ¿sabes qué? La metodología Columbus no es la más adecuada para esta actividad, por lo tanto, considera otra metodología de evaluación de impacto ambiental. Y tienes que cambiar a una con esa o tienes que cambiar a una, este, a una Leopold, ¿ya? Pero la norma no te exige alguna metodología en específico, ¿ya? No ha determinado el MINAN alguna metodología en específico. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda, consulta antes de retirarnos? Bien, si no hay dudas, no hay consultas, eso sería todo de mi parte el día de hoy. Espero que haya podido ser productiva estos 2 días que hemos podido hablar, que estas metodologías les puedan servir un poco más adelante. Y si no la van a aplicar, al menos para entender cuando ustedes vean alguna evaluación de impacto ambiental y cómo funciona. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.
Bien, no hay ninguna pregunta, estimados. Ok, entonces, no vas a quedar ahí, estimados. Me envían también al WhatsApp mío, ¿no? Sus trabajos, solo creo 3 personas me han enviado, ¿no? Me lo remiten también, por favor, para calificarlos, ¿ok? Porque también se califica ¿no? Los trabajos, la asistencia, intervenciones, ojo, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí, estimados. Bueno, gracias también, ingeniero Jorge. Está interesante el tema, y bueno, sí es un poco corto ¿no? El tiempo para lo que se ha explicado, pero creo que estaba interesante estas 2 sesiones, ¿no? Sobre lo que es el estudio de impacto ambiental. Así que nos vamos a quedar ahí, estimados. Gracias nuevamente, ingeniero. Y bueno, nosotros nos estamos viendo el día lunes, ¿ok? Entonces, gracias y bueno, que tengan un bonito fin de semana para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.